Ok, voilà. Bien, Freddy, bonsoir, ça va? ¿Tu vas bien? Ça va bien. Ça va bien, Freddy. Alors, ¿has podido ver las últimas grabaciones que hemos subido? Bueno, que subí a YouTube. Eh, la verdad no vi la última clase que pasé. Vimos los animales. Ujú. Después no sé qué. La verdad estaba con mucho trabajo, entonces llego un poco tarde a casa y no puedo pasar. D'accord, d'accord, Freddy. Lo que hemos llevado la anterior clase, estoy con un resfrío horrible, lo siento, son Ujú. los números, ¿ok? Pero los números ya del 60, 70, 80, 90 y 100, ¿no? Todo eso hemos llevado. Ahorita vamos a ver un repaso para ti, ya que no están los muchachos, entonces podemos avanzar eso contigo. Ajá, aquí está, ça va. Habíamos terminado esta unidad con ustedes cuando tú estabas. Teníamos la tarea de la branche verte y tenían que hacer esto. Pero mi Classroom está sin espacio. Entonces voy a crear otra cuenta o voy a hacer espacio y recién se los voy a poner. Les dije a los chicos eso también. Entonces, habíamos avanzado la página 40, ahí es la página 40. Tu habites où? ¿Dónde vives? Aquí ya habíamos visto los números, los más importantes. Tenemos que ver los del 60, 70, 80, 90 y 100. Porque con ustedes habíamos visto, si no me equivoco, hasta el 50, ¿verdad? Hasta el 50, si no me equivoco. Y ahora estos serán los más importantes. ¿Sabes algo referente a estos números, Freddy? Ya tenía una noción que, por ejemplo, 80 era como 40-20 algo. Très bien, muy Algo bien. o 40-20 o 90 era 40-20 y sumándole, no sé. Creo que Sí, no tienen un nombre específico para 80 y 90. No creo, no. estás en lo correcto, Freddy, totalmente en lo correcto. ¿Ven? Aquí voy a compartir una diapositiva en un momento. Cuando hablamos de los números en francés, son un poco complicados, ya cuando hablamos de números un poquito más altos, ¿no? Pero como les he dicho al anterior a los muchachos, ok, aquí están los números, habíamos visto esto, ok. En francés no van a existir palabras en francés de Francia, ¿ok? En el francés de Francia no existen palabras para el 70, 80 y 90. Se van a hacer, en este caso, operaciones matemáticas, como es la adición, la multiplicación y la adición. Suma, multiplicación, suma, ¿ya? Entonces, nosotros antes ya habíamos visto los números fáciles, ¿verdad? Del 1 al 10. Aquí, fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Teníamos los números de plus o moins, los más o menos, desde el 11 hasta el 19, incluso 30. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, hay que recordar la regla del 1, 21, 31, 41, 51, ¿sí? 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, etc. ¿Sí? Habíamos llevado también les nombres OK, les OK, o sea, los que no son ni tan difíciles ni tan fáciles, ¿no? 40, 50 y 60. 40, 50, 60. Aquí se sigue respetando esa regla de 41, 51, 61. ¿Sí? Eso se respeta. Ahora, esto es lo que tenemos que llevar ahora y lo que hemos visto con los muchachos la anterior. Son les nombres les difficiles, los números difíciles. Como ya hemos visto y como tú lo has dicho, ¿no? Tenemos la adición, la multiplicación y la adición. Suma, multiplicación, suma. Aquí tenemos una construcción para el 70 del 60 más 10. 60, 10, 60, 10. ¿Sí? 60, 10. Igual 70 para nosotros en el francés de Francia. ¿Ya? Luego, como aquí a partir del 10 manejamos 11, 12, 13 y ya no 1, 2, 3, ¿verdad? Por eso se va a distinguir de 60. 70. 71, 71, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. ¿Ve? Entonces, ahí. Entonces, para el 70, como manejamos con 10, usamos 11, 12, 13, 14, 15. Ahora, cuando llegamos al 79, 79, ¿ok? Ya pasamos al 80. El 80 tenemos la multiplicación, ¿ok? Que va a ser 4 por 20. 4 veintes. Por eso tiene una S, ¿d'accord? Tenemos 4, 20. 4, 20. 4 veintes. 4 por 20, 80. ¿D'accord? Entonces, a partir del 20 no manejamos 11, 12, 13, manejamos 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces decimos 4, 21, 4, 22, 4, 23, 4, 24, ¿ok? Entonces, 4 et 20, 4 et 21, 4 et 22, 4 et 23, 4 et 24, 4 et 25, 4 et 26, 4 et 27, 4 et 28, 4 et 29. Listo. Entonces, como manejamos aquí 20, no usamos 11, 12, 13, usamos 1, 2, 3. Y la regla del E1, es decir, el 1 se repite. Luego, como ya hemos creado nuestro 80, para crear nuestro 90, agarramos nuestra creación más 10. 4 et 20, 10. 4 20 es 10. ¿D'accord? Es la suma. 4 et 20, 10. Y como manejamos 10 aquí, vamos a usar 11, 12, 13, 14. 4 et 20, 10, 90. 4 et 20, 11, 91. 4 et 20, 12, 4 et 20, 13, 4 et 20, 14, 4 et 20, 15, 4 et 20, 16, 4 et 20, 17, 4 et 20, 18, 4 et 20, 19. Y luego 100, 100. ¿Sí? Entonces, así funcionan los Ok. números. ¿Qué te pareció, Freddy? ¿Compliqué? ¿Se compliqué? ¿Pas compliqué? Sí, un poco complicado, sí. Pero se entiende. Très bien. En este caso, como les estaba comentando a los muchachos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Este formato que manejamos del 70, 80 y 90 solo lo podemos ver en el francés de Francia. Es como si estuviésemos llevando el español de España, ¿no? Sin embargo, si ustedes van o escuchan otro tipo de francés, como el de Bélgica, el de Suiza, el de Canadá, más que todo el de Canadá, hay nombres para estos, ¿d'accord? Entonces, para esos países va a ser ya no 70, va a ser el, como en español, 70, A mí, 70. ¿qué le costaba hacer eso? Eso. Pero bueno, ahora, en lugar de 80 para el 80, va a ser 80. ¿D'accord? Y luego, en lugar del 90, va a ser el 90. Y listo. Ya tenemos nuestras otras palabras para los números 70, 80 y 90. Pero como siempre, ¿no? Yo recomiendo que se aprendan este de acá porque es como aprender el español de España. Después de que uno sabe el español de España, recién los extranjeros viajan a otros lugares, ¿no? Porque ya se entienden, ¿sí? Y ven las variantes que tienen. Pero es así. Entonces, como gusten usar ustedes, como lo que gusten escuchar, está súper, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio contigo, Freddy. De acá hemos hecho esto con los muchachos, pero como no estabas, vamos a hacerlo contigo. Pero primero, ok, ¿puedes leer del 70 hasta el 79? Intenta, Freddy. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 70. Ahí no teníamos 16, teníamos 16. Ah, perdón. Mm. 76, 77, Ujú. 68, 69, Très bien. 80. 80. Ahora, hasta el 89. 80, 21, Ujú. 82, 83, 84, Ujú. 85, 86, 87, 88,
Oui, 89, non, Ujú. 90, Très bien. Ahora, hasta el 99. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 87, 97, Ujú. 98, 99, 100. Ouais, 100. Ça va, perfecto. Muy bien, Freddy. Très bien. Ça va. Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio, ¿d'accord? Aquí déjame borrar esto porque hemos hecho como un dicté, ¿no? En este caso, tú vas a escuchar audios y vas a anotar los números de teléfono que tú escuches, ¿d'accord? Son 5 números de teléfono, es decir, de 5 diferentes personas. Vamos a ir por partes, ¿ok? Primero de tal número a tal número y luego los más difíciles, ¿d'accord? A ver, déjame hacer esto acá. Tengo aquí mis audios. Vas a ver mi inicio. ¿Dónde está? Practicar el número de teléfono. Aquí vamos a ver si puedes hacer esto del 0 al 59. Ok. Vamos a hacer este primero. De 0 à 59. ¿Sí? De 0 a 59. Alors, son 5 diferentes personas. El número de teléfono de Pierre, de Jamel, de Greg y otros. ¿No? Alors, donc, écoute bien, ok? Escucha bien. Série 1. Voilà. 1. Le numéro de téléphone de Pierre, c'est le 02 38 47 21 52. Je répète, le 02 38 47 21 52. 2. Le numéro de téléphone de Jamel, c'est le 01 40 31 09 16. Je répète, le 01 40 31 09 16. 3. Le numéro de téléphone de Nathalie, c'est le 06 41 58 30. Je répète, le 06 41 58 30. 4. Le numéro de téléphone de Greg, c'est le 03 54 32 31 49. Je répète, le 03 54 32 31 49. 5. Le numéro de téléphone de Marion, c'est le 04 16 21 44 59. Je répète, le 04 16 21 44 59. D'accord, Freddy. Alors, tenemos 5 números de teléfono, ok? 5 números de teléfono. Le numéro de téléphone de Pierre, quel nombre tu as noté? ¿Cuáles son los números? Ujú. Le numéro de téléphone de Pierre Ujú. est 02 Très bien. 38 28. 30, Ah, 38. oui. Comment dit 38? Ah, 30, 38. 38. 30. Ah, Très 38 bien. Muy bien. et 47, Très bien. 21, Très bien.
et 52. Très bien. 52. Ça 54. va. Perfecto. Todos están correctos, Freddy. Très bien. Voilà, bravo. Oui. On va les mettre en vert. Ça va. Alors, le numéro de téléphone de Jamel. ¿Qué tienes aquí, Freddy? Jamel et 01 Très bien. 40 Très bien. et 31 Ça va. 09 Voilà. 16. Oh, très bien. 16. ¿Es 16 ou 6? 16. 16, très bien. 16. Aquí también ça va. Muy bien. Très bien, Freddy. Alors, le numéro de téléphone de Nathalie. De Nathalie est 06 Mhm. et 41 Très bien. et 58 Ouais, 58. et 58 et 30 Oui. et Voilà. 4. Oh. Tal vez el último número, Mhm. Este es... porque yo escuché. Oui. Ese 4 era tipo el número 4 de tal persona, ¿no? Pero no, está Ah, Mais ça yo va. me equivoqué. Muy bien, Freddy. 06 41 58 30. Ça va. Allez, le numéro de téléphone de Grec. Greg et 03 Parfait. 43 43. et Ok. 23 23, comme ça. 23. 23. Ok. Oui. Esto. Creo que me he equivocado acá porque porque creo que era 32, 30, 31 et 49. Oui, très bien. Muy bien, Freddy. Alors, tenemos le numéro de téléphone de Grec, c'est le 03. Ça va. Ah, ok. 43, no, esto está incorrecto. D'accord, este está incorrecto. En lugar de eso, el 23, 23 aussi está incorrecto también. ¿Ok? Era 03, 32, 31, 49. Esos serán. Ah, ok. Sí. Très bien. Ça va. Muy bien. Pero hasta ahora ha sido muy bien, Freddy. Très bien. El último, le dernier. Le numéro de téléphone de Marion. Marion est 04 Très bien. et 16, 16, 21, 21, 44, 44, 59. 59. Creo que Non, está muy bien, Freddy. Très bien. Ninguna falla aquí. Ça va. Parfait. Donc, le numéro de téléphone de Marion, c'est le 04 16 21 44 59. Très bien, perfecto. Muy bien, Freddy. Aquí los números del 0 al 59 está perfecto. Muy bien. Très bien. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio, pero ya con números más altos, ¿ya? Igual vas a escuchar 5 números de teléfono. D'accord? Y tienes que anotarlos, Freddy. Alors, tenemos los números del 59 al 99. Bien? Alors, vas-y. Série 2. 1. Le numéro de téléphone de Nicolas, c'est le 06 65 76 79 90. Je répète, le 06 65 76 79
90. 2. Le numéro de téléphone de Gilles, c'est le 05 71 78 61 68. Je répète, le 05 71 78 61 68. 3. Le numéro de téléphone de Michel, c'est le 02 87 63 73 96. Je répète, le 02 87 63 73 96. 4. Le numéro de téléphone de Sylvain, c'est le 09 77 93 66 90. Je répète, le 09 77 93 66 90. 5. Le numéro de téléphone de Céline, c'est le 07 72 79 90 69. Je répète, le 07 72 79 90 69. Allez, vas-y, Freddy, vamos a ver qué tal con estos. Ya son un poquito más confusos, ¿no? Al momento de escribir, dices, Alors, tenemos Ah, le sí. numéro de teléfono de Nicolas. Freddy, ¿qué has anotado aquí? A ver, bueno, no los he completado varios, Ujú. pero bueno. Nicolas 06 06. Très bien. 65 Ah, 60. 65 65. Très bien. 65. 66 66. 79 79. Muy bien. et 4 algo, no alcancé el último. Oh. 80 y algo. Ah, ok. 80, dices 80 y algo. 90. Ah, Sí. muy bien. Teníamos 90 al final. 90, o sea, 90. 90. ¿Sí? Très bien. Aquí todos están bien, excepto este. ¿Ya? Este no era 66, era 76, es decir, 76. Oui, 76 y no 66. 76. Entonces, ok. Pero muy bien. Son complicados siempre estos números altos. Non. Alors, le numéro de téléphone de Gilles. ¿Qué tenemos aquí? Ujú. No lo he completado, pero Ok. no sé dónde podría ser. 05. 05, d'accord. 05. 70. ¿Cuánto sería? 71. 71. No. Très bien. Muy bien, muy bien. 78. Hasta 78. ahí he podido. Oh, perfecto. Muy bien. Estos están correctos. 05, 71, 78. Perfecto. Luego ya para completar tenemos 61. Anótalo. 61 y 68. ¿Okay? ¿Qué números tenemos ahí en español, Freddy? 71 y 68. Oh, seguro que es 71, 61, 61. Eso es 61. Perfecto. Y luego, ¿qué más? 68.
68. Ahora sí, ¿ves la diferencia? 71, 61. 78, 68. ¿Ven? Sí, Ok. es complicado estos números porque se Sí. parecen, ¿verdad? Es como que si no lo terminan de pronunciar, parece solo uno. Mm. ¿Ves? Comme ça. Mais ça va très bien, muy bien, Freddy. Parfait. Alors, le numéro de téléphone de Michel. ¿Qué tenemos ahí, Freddy? A ver, Michel, 02, non, 02, Ok. 4, 87, 87, d'accord. 63, 63, 73, 73, 4, 27. 96. Ouais, muy bien, todos correctos. Muy bien, Freddy. 02, 87, 63, 73, 96. Muy bien. Ningún error aquí, ça va. Alors, le numéro de téléphone de Sylvain. Sylvain, 09, Ouais, 09. 77, Très bien. 93, 93, 60, 76, 76. Ok. 80, 96. 96. Ok, ok, aquí hemos fallado en estos dos. Los demás están súper bien. Entonces tenemos 09, oui. Alors, ¿dónde está Michel Sylvain? 77, perfecto. 4, 93, perfecto. Ok, aquí no era 76, era 66. Es decir, 66. 66, 66. ¿Sí? Luego, no era 96, era 90. 90. 90. 90. Ujú. Pero está muy bien, très bien. Tienes muy pocos errores realmente y eso es súper. Bien, alors, le numéro de téléphone de Céline. Freddy, el último, ya. 07, Ouais, 62, 79, 79, 80, 90 90, et 69. 69. Ok, perfecto. Solo hemos fallado en un hito, en este nada más. Ouais. En este ya no era 62, era 72. Comme ça, perfecto. 72. Entonces tenemos le numéro de téléphone de Céline, c'est le 07 72 79 90 69. Ouais. Muy bien, Freddy, ¿qué te pareció? ¿Complicado tratar de entender los números altos o no? Sí, al principio, pero creo que practicando y sobre todo escuchando el 12, el 16, o sea, y como que, pero hay que practicar. Ouais, lo bueno es que ya lo tienes, no tienes tanta confusión, ¿no? Tus compañeros sí tenían la anterior clase, han fallado bastante, pero está súper, está muy bien, Freddy. Alors, entonces creo que en eso se resume la clase de la anterior, ¿bien? Alors, on va continuer, vamos a continuar. A ver, ¿dónde está esto de acá? ¿Dónde está mi libro? Listo.
Entonces simplemente era eso. Habíamos visto vocabulario como les fléchettes, ¿ok? Los dardos, le jeu de fléchettes, el juego de los dardos. Habíamos vuelto a ver colores, hemos visto aquí los números altos y nada más. Ah, bueno, en vocabulario teníamos le logement, un appartement, une maison. Un apartamento y una casa. Simplemente eso. D'accord? Tenemos que continuar en esta parte. C'est la page 41. 41. Oui. Tenemos que ver aquí. Écoute Tibor et Carlos et choisis les bonnes adresses. Escucha a Tibor y a Carlos y escoge, choisis les bonnes adresses. Las direcciones correctas. ¿Ya? Aquí está, direcciones, adresses. Habíamos visto con los chicos acá que para hablar de tu habites où, ¿dónde vives? Tenemos que usar el verbo habiter, que es parte del primer grupo que ya lo conocen, ¿verdad? El yo vivo en el habiter. ¿Sí? Luego de eso, tenemos j'habite 62 rue. Aquí se invierte. Nosotros decimos yo vivo en la calle 62, ¿ya? Calle 62, pero aquí dice yo vivo 62 calle. ¿Se entiende? 62 calle y ya no calle 62. 62 rue de la Liberté, calle de la Libertad, a París, en París. ¿Ya? Entonces, lo que tienes que hacer, la ville, c'est Paris, la ciudad es París. Le code postal, el código postal, c'est 75019 de París. Pero ¿cuál es nuestro código postal aquí en Bolivia? Va a ser simplemente 5 ceros. 0000. ¿Sí? Le numéro de la maison, c'est 62. Et je n'habite pas dans un appartement, j'habite dans une maison. Dependiendo. Aquí ya tenemos la negación. Yo no vivo en un departamento, yo vivo en una casa. Alors, tu vas écouter, s'il te plaît, et tu vas choisir la bonne adresse. Oui. Tenemos 62 rue de la Liberté, 75 019 Paris. ¿Puedes leer el segundo, Freddy? 25 rue de la Liberté, 60, 75 0 19 Paris. Très bien. 75. 15. Très bien. 75 rue de la Liberté. Luego tenemos 72 rue Le Pic, 75 018 Paris. El último puedes leer, Freddy. 92 rue Le Pic. Le Pic. 75 Très bien. 018 Paris. Paris ou Paris? Ah, Paris. Sin S. Paris. Paris. Très bien. Paris. Alors, on va écouter l'audio et tu vas choisir la bonne adresse, oui. Vamos a escuchar el audio y tú vas a elegir la dirección correcta. ¿Ya? Alors, je vais chercher l'audio. Voy a buscar el audio. Tenemos aquí. ¿Cómo es? C'est l'audio 74. El 74. Ay, Freddy, estoy con una gripe horrible. No sé por qué. Yo ni salgo. Alors. La época del invierno ya. Sí, creo que es el cambio de clima, no sé qué cosa, que hoy apenas estoy. Ya, bien, Freddy. Alors, écoute bien, ¿ok? Escucha bien. Activité 6. Tu habites où, Tibor? J'habite rue de la Liberté, à Paris. Le numéro de ma maison est le 62. Le code postal est 75 019. Et toi, Carlos? Tu habites où? Moi, j'habite dans un appartement. Mon adresse, c'est 92 rue Le Pic, 75 018 Paris.
Ok. Où habite Tibor Freddy? Thibaut habite scène numéro 1. Ah. Thibaut habite. ¿Cómo Primero, sería? ¿vive en un departamento o en una casa, Tibor? Un appartement ou Aquí une está. maison? Un maison. Ah, une O maison. une maison. Une maison, très bien, c'est féminin. Thibaut habite Dans, une maison. dans une maison, en una casa. Dans une maison. Mhm. En L'adresse, 62. très bien. L'adresse. C'est. Thibaut habite dans une maison. L'adresse, c'est le 62 rue de la Liberté. 75 0. ¿Cómo se diría código postal? Le code postal, ouais, le code postal. Le code postal, c'est 75 019 Paris. 019. A Paris, oui, en París. A Paris. Très bien, Paris. aquí tenemos la preposición para ciudad. A Paris. Muy bien, perfecto. Alors, où habite Carlos Freddy? Carlos habite dans un appartement. Mhm. L'adresse, c'est le 92 rue Le Pic. Le code postal, 75 018 Paris. 018 Paris. Ok, ¿estás seguro que era 92? ¿No era 72? Porque es el mismo. Sí. Sí, es el número 4. Numéro 4, oui, era 72, pas 92. 72. Mais très bien, ça va, muy bien, Freddy. Me confundí con la calle. Ouais, No escuché el número. mais ça va, muy bien, Freddy. Alors, aquí on va faire numéro 7. Oui, vamos a hacer el 7 y luego pasamos al cahier d'activité. Tenemos, tu dois compléter ils habitent où? Ils habitent où? ¿Dónde viven ellos? Tenemos Tibor, Carlos, Li est complète. Le y completa. Bien. Alors, tu dois compléter ça avec le code postal et la ville et le numéro de maison, un appartement, une maison. Oui? Alors, complétez ça. ¿Esto es en base a lo que hemos escuchado? Al audio sí. Yo ahorita estoy viendo que tal vez sí tenías razón, así que voy a volver a ponerlo, ¿ok? Tal vez yo escuché mal. Okay. Alors, tal vez yo escuché mal. Alors, hay que volver a cargar. Mientras tanto, ponlo. Yo estoy buscando aquí el audio. Ups. Mhm, mhm. Alors, a ver, mientras haces vamos a poner esto. Activité 6. Tu habites où, Tibor? J'habite rue de la Liberté, à Paris. Le numéro de ma maison est le 62. Le code postal est 75 019.
Et toi, Carlos? Tu habites où? Moi, j'habite dans un appartement. Mon adresse, c'est 92 rue Le Pic, Ouais. 75 018 Paris. Ouais, c'est bien. Tu as raison. Tienes razón, Freddy. J'ai mal entendu. Escuchado mal. Mais ça va, si era el 92. Très bien. Muy bien. Alors, Freddy, on va faire la correction. Oui, vamos a hacer la corrección. Tibor et Carlos habitent à... ¿Dónde, Freddy? ¿Dónde viven? Thibaut et Carlo habitent, habitant Habitent à... ou habitent à Paris. Très bien, les deux, oui, los dos viven en París. Habitent à Paris. Ça va, perfecto. Aquí tenemos lo que les he enseñado, la preposición de ciudad, ¿sí? Por eso es ahí, à Paris. Ok, Tibor habite dans... Thibaut habite dans une, une maison. Une maison, très bien. Carlos habite dans... Carlos habite dans un appartement. Ouais, dans un appartement. Appartement. Alors, le code postal de Tibor est... Le code postal de Thibaut est 75 019. Très bien. 019. Et le code postal de Carlos est... Et 75 018. Très bien. Et Tibor habite au numéro... Thibaut habite au numéro 62. 62. Et Carlos habite au numéro... Carlos habite au numéro 92. Très bien. Muy bien, Freddy. Ça va. Parfait. Muy bien. Ok. Ahora, si podemos cambiar esta información por tu información, ¿cómo lo harías? Par exemple, por ejemplo, moi, j'habite à La Paz. Bien. J'habite dans une maison. Et le code postal est 00050. Oui. Et j'habite au numéro... Quel numéro est-ce? 252B. Oui, comme ça. 252. 252B. Voilà. Alors, et toi, Freddy, où tu habites? J'habite à La Paz. Mhm. Et j'habite dans une maison. Mhm. Le code postal est... sería moi, code postal est 0 0 0 0 et 0. Mon code postal. Mon code postal parce que c'est masculin, oui. Mon, Ouais, ça va. Et non, j'habite au numéro 92 92. 84. Oh, 92 et 84. Ça va, perfecto. Très bien. Muy bien, Freddy, ça va. Hasta aquí, ¿tu as des questions ou tout est clair? ¿Tienes preguntas o todo está claro? Ça va, oui. Ok. Que todo está más o menos claro. Se practica. D'accord. Alors, como ya hemos terminado esta parte, oui, solo teníamos que hacer eso con los muchachos, on va faire nos cahiers d'activité. Vamos a hacer nuestro cuaderno de ejercicios. C'est la page 28.
Oui, esto ya tenían que estar haciendo. Todo lo que tenían que hacer la anterior era los que no tenían audio. D'accord? Pero igual hemos ya revisado. Por si quieres ir haciendo y repasando, d'accord? Bien. Ok. Ok, c'est la page 28, 28. Tu habites où? ¿Dónde vives? Le nombre de 30 à 100. Los números de 30 al 100. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est? ¿Te acuerdas qué significaba el qu'est-ce que c'est, Freddy? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? ¿Qué significa? O qué es, o Perfecto. cómo es, o algo así. Perfecto. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Ah, ¿qué ¿Qué es es eso? eso? ¿No? Qu'est-ce que ¿Qué c'est? es que es? Très bien. Qu'est-ce que c'est? Écoute et relie les nombres. Escucha y une los números. ¿D'accord? Y luego anota C, pa, pa, pa. Alors, aquí vas a ir escuchando una lista de números y tú tienes que anotar. Tipo, primero escuchas este aquí, 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 o aquí, o aquí, o Ah, aquí. voy ¿D'accord? uniendo. Ok. Vas a ir uniendo. Alors, laisse-moi chercher l'audio. C'est l'audio 37. Audio 37. Alors. Mhm. Ok. Et voilà, Freddy. Alors, écoute bien. Parcours 4. Chez moi. Leçon 1. Tu habites où? Activité 1. 64. 36. 72. 89. 30. 41. 58. 99. 62. 47. 34. 53. 85. 43. 100. 45. 93. 68. 52. 75. 83. 31. 64. Qu'est-ce que c'est? Alors, bien, tu as fini, Freddy? Oui? Bueno, Alors, sí escuché los números, pero alors, on me verra. falta unirlos. Ok, vamos a ver qué es, d'accord? Dis-moi les numéros, les nombres. 64, 64, d'accord. 62, 62. ¿Dónde está el 62 ici? ¿Seguro que era 62? tal vez solo era 60. Ok, tenemos O 72. 72, pero aquí, así, tan largo, ok.
aquí yo tengo, d'accord? 64, oui, comenzamos con 64. Luego tengo 36. 36. Y luego ahí viene 72. ¿Sí? Ahora sí viene tu 72. Ay, no, tengo un mal pulso. Oh, zut. Ok. Puis, después, ¿qué tenemos, Freddy? Em, Me he saltado algunos, pero a ver, este es 89. 89. Perfecto. 89. Puis, después, ¿qué tenemos? 30, 30. Muy bien, ça va. Luego, ¿qué tenemos? 41, Muy bien. 41. Pa, pa, pa. Listo. Ready. Unido. Después, 50, ¿cómo sería? 58, oui, 58. 5, 5. Très bien. Luego, ¿qué tenemos? Esto sería 99. Ouais, 99. Ok, hasta aquí tenemos todo esto. Puis, después, ¿qué tenemos? Ah, caray, aquí tal vez me salte. Yo tengo 62. Oh, ça va, está muy bien. 62. Nos vamos directo aquí. D'accord. Luego, ¿qué tenemos? 47, 47. Voilà. 34, 34. Parfait. 53. Oui. Oh, 53. ah, acá. 53 et 85. 85. Perfecto, ya está teniendo forma. Luego, ¿qué es? 43. 43. Perfecto. Ah, debe ser 100. Pero algo con 5 tenía. Debe ser 100. Ouais, muy bien. 100. Tenemos aquí el 100. Aquí lo vamos a anotar. 100. Oui, 100. Très bien. Luego, ¿qué tenemos? 45. 45. Perfecto. ¿Qué más tenemos? 5, 93. 93. Muy bien. Puis, después, 68. 68. Très bien. Puis, después, 75. uy, aquí nos falta el 52. Ah, Sí, está muy bien. 52. Y luego sí ya tenemos 75. Très bien. Luego, ¿qué tenemos, Fred? Luego, 83. 83. Ça va. Puis, 31. 31. Voilà. Papa, papa, papa. Y luego, 64. 64. La torre. Ouais, qu'est-ce que c'est, Freddy? Qu'est-ce que c'est? C'est C'est la tour. No sé cómo se dice. La tour. la tour? Eiffel. Ouais, très tour bien, la tour Eiffel. Eiffel. Tour Eiffel. Ah, ok. Ouais, la tour Eiffel. Muy bien, ça va, perfecto. Aquí ya hemos visto los números. C'est facile, Freddy? Facile? Más o menos. Ah, Hay que plus ou afinar todavía. Sí, Ouais. sí, sobre todo los 5, los 15, Hmm, Los 50, ¿no? Très bien. los 50. Muy bien, Freddy, ça va. Alors, on va continuer. Tenemos Carlos, Nadia et Tibor jouent. ¿Qué verbo es este, Freddy? Joue. ¿Jugar? Muy bien, tenemos el verbo jouer. Y aquí ya está conjugado, ¿verdad? Porque son ellos juegan. Carlos, Nadia et Tibor jouent, juegan.
Oui, esta Joue. NT no pronunciamos nunca. Joue o Joue. jeu de fléchettes. Juegan al juego de los dardos. Écoute les scores y complète. Écoute les scores, los resultados. ¿No? Esta palabra viene del inglés. Entonces hay muchas palabras del inglés que están en francés, ¿d'accord? Oh, Les scores y complète. Escucha los resultados y completa. Tenemos el round 1 y el round 2, ¿no? Tour 1, tour 2. Vuelta 1, vuelta 2. ¿No? Alors, écoute bien. Escucha bien, Freddy. C'est l'audio 38. Audio 38. Voilà. Activité 2A. C'est à toi, Carlos. Oh, bien 60. À toi, Nadia. Chouette. 50. À toi, Tibor. Waouh 80. C'est à Carlos. 30. À toi, Nadia. 40. À Tibor. 20. Oh là là. Qui a gagné la partie, les enfants? Aquí tenemos una pregunta muy importante. Alors, qui a gagné la partie? Qui a gagné la partie, les enfants? Niños, ¿no? Alors, primero vamos a completar, d'accord? Allez, le premier tour. La primera ronda, Carlos. Quel est le score de Carlos? 60. 60. Carlos. Très bien. De Nadia. No estoy seguro. Creo que es 50. Très bien. 50. 50. Et de Tibor? Y Tibor 80. 80, perfecto. Entonces tenemos a Carlos 60 et Nadia 50 et Tibor 80. Alors, le tour 2, la vuelta 2. Carlos, quel est le score? Carlos 30. Oh oui, 30, c'est dommage. Oui. Nadia, Nadia 40. oui, 40. Et Tibor, Tibor c'est 20. très bien, 20. 20 ou 30? 20. Ouais, ça va. 20, oui. 20, 20, 20. Très bien. 20. Voilà, très bien. Entonces, on va faire B. Oui. Addition les scores de chaque enfant et entoure les prénoms de la gagnante. Oui. Addition. Suma les scores, los resultados de chaque enfant de cada niño et entoure y encierra le prénom, el nombre del, du o de la gagnant et ganador, gagnante, ganadora. Oui, du gagnant, de la gagnante. Entonces, on va faire l'addition, d'accord? Vamos a hacer la suma. Tenemos, par exemple, Carlos, tenemos 60 plus 30 égale combien? ¿Cuánto, Freddy? 60 plus 30. 90. 90. Ça 90. va. Alors, Nadia, tenemos 50, on a 50 plus 40 égale combien, Freddy? 90. 90, ok. Alors, tenemos Tibor. On a 80 plus 20. C'est comme égal. Mhm. 5.
100. Très bien. Alors, qui a gagné la partie, Freddy? Qui a gagné la partie? El gagnante o gañán. Ah, tenemos el ganador, ¿verdad? Le Le gagnant gagnant, d'accord. Et est Thibaut. ouais, Tibor, muy bien, con 100 puntos, oui. Égal 100 points. Puntos, 100 puntos. Très Avec bien. 100 points. Avec 100 points, muy bien, con 100 puntos. Entonces tenemos a Tibor. Voilà, le gagnant. Oui, Nadia, c'est la gagnante. Le gagnant, la gagnante. Oui, con E extra aquí. Ça va, Freddy? Muy bien. Très bien. Ay. Alors, numéro 4. Complète le tableau avec le nombre en lettres. Oui, completa la tabla con los números en letras. Par exemple, 40, 40, oui. Alors, tu dois compléter ça, Freddy. Complète-le. Bien. Ok, ça va, Freddy. On va corriger ici, d'accord? Tenemos aquí 30. C'est lequel? ¿Cuál es? 30. Ça va, parfait. Je vais le mettre ici, ok, voy a ponerlo así. 40, 40. 50. 50. Ouais, 50, oui, 50. 50. Muy bien. Esa me cuesta. 50. Esa IN es una AN para nosotros, oui. Comme ça, 50. Très bien. 50. Alors, 60. 60. 60, très bien. Je veux le mettre ici. Oh zut. Alors, 70. 70. 80. 80. 80. 90. 90. 90. 100. 100. 100. Voilà. Très bien, Freddy. Et alors, ça sera ton devoir, ok? Esto va a ser tu tarea. Bien. Tu dois regarder l'enveloppe. Enveloppe, el sobre. Oui, como hay choque de vocales, se pone apostrophe, el sobre. Regarde l'enveloppe et écris l'adresse. Y escribe la dirección de Tibor. Aide-toi des étiquettes. Ayúdate de las etiquetas.
France, papá, le prénom, mi nombre, el número, papá. Este es el formato que se tiene que seguir para llenar los datos en una carta, ¿d'accord? Entonces, eso es importante, es muy importante. Esa va a ser tu tareita. Alors, on va faire ce parti. Souviens-toi, regarde le dessin. Regarde le dessin, mira el dibujo. Qu'est-ce qu'on a? ¿Qué tenemos? Oh, peut-être nous avons une fille et un garçon. Oui, deux personas, una chica, un chico. Ils appellent, oui, se llaman, se están llamando. Et je sais pas, je crois qu'il va demander leur adresse. Yo creo que va preguntarle su dirección. D'accord? Alors, écoute et complète le dialogue. Escucha y complète le dialogue. Bien, Freddy? Écoute attentivement. C'est numéro 40. Vas-y. Souviens-toi. Tu habites où? J'habite à Paris, dans une maison. Et quelle est ton adresse? 62, rue des Pyramides. Et quel est ton code postal? C'est 75001. Pourquoi? Pour t'écrire une carte postale. Oui, ça va, Freddy? Ou une fois en plus, ou una vez más. Un peu plus, please. S'il vous plaît. Très bien. Une fois en plus, donc. Allez, vamos. Il charge, carga. C'est quel numéro d'audio? ¿Qué número es? À 40. Ok, 40. 30. 40. Voilà. Alors, vas-y, vamos. Souviens-toi. Tu habites où? J'habite à Paris, dans une maison. Et quelle est ton adresse? 62, rue des Pyramides. Et quel est ton code postal? C'est 75001. Pourquoi? Pour t'écrire une carte postale. Très bien. Alors, Freddy, ¿qué tal? Ça va? Sí, vas a ver. Ok, d'accord. Tenemos, tu habites. ¿Dónde? ¿Qué cosa? ¿Qué es, Freddy? ¿Tu habites? Tu habites au? Très bien, tu habites où, ¿verdad? Aquí tenemos el dónde. El dónde del francés tiene tilde, ¿d'accord? Así, où. Porque si no tuviese tilde sería el o del español, ¿oui? Je suis avec Freddy ou tal persona. Estoy con Freddy o con alguien más. ¿No? Tu habites où? Alors, le deuxième, J apostrophe, ¿qué es ahí, Freddy? Acá abajo. J'habite à Paris dans une maison ou une maison. Très bien, une maison. Une maison. Une maison, una casa. Ouais, c'est féminin, une maison. Et quel est? Quel est code postal? Ah, quel est ton? Nos falta aquí ton. Code postal. Code postal. Très bien. Et quel est ton code postal? Ça va? 62 rue des Pyramides. Et quel est? Non, c'est à l'inverse. Ouais, tu as raison, désolé. Mais c'est ma faute. Sí, yo me confundí. Arriba es tu adresse. Ouais. Adresse. Quelle est ton adresse? Ton. Muy bien, quelle est ton adresse? Muy bien, Freddy. Ça va. Alors, quel est ton code postal? C'est 75001. Pourquoi? Pour? Ahí no entendí muy bien. Yo creo que quiere escribirle una carta o algo así, pero dice por
toi, o algo así. Ah, oui, tenemos aquí pour t'écrire. Pour t'écrire. Este va a ser el verbo escribir, ¿d'accord? Este verbo no les he enseñado porque no es parte del verbo, de los verbos del primer grupo, ¿d'accord? Es el verbo écrire. Ay, no. Écrire. Escribir. Entonces, su conjugación va a ser un poco diferente a los verbos del primer grupo, ¿d'accord? Va a ser j'écris, tu écris, il écrit, zut, nous écrivons, vous écrivez, etc. Y por aquí es un reflexivo. Escribir, te. S'écrire. ¿Eh? Como el s'appeler. Llamarse. Esa va, hasta aquí está súper, ¿no? Como este es un nivel fundamental, no es necesario que ustedes aprendan cómo se conjugan estos verbos, ¿ya? Porque esto ya viene a partir del A1, donde ahí ya vemos cosas más gramaticales. Aquí estamos entrando un poco a lo que es el idioma francés, cosa de que ustedes vean, hablen un poquito, ¿ya? Pero a mí me gusta explicarles bastante el por qué funciona así. Tal vez les aburro por eso. Bien. No, pero- Alors, ça va? Muy bien. Alors, on va lire, s'il te plaît. Vamos a leer, Freddy. Alors, je vais commencer. Yo voy a comenzar, ¿d'accord? Luego sigues tú. Luego sigo yo. Luego sigues tú. Luego sigo yo. Luego sigues tú. Y luego yo. ¿D'accord? Bien. Alors, tu habites où? J'habite à Paris dans une maison. Ah, et quelle est ton adresse? 62 rue de Pyramide 2. Pyramide Oui, de pyramide. Des pyramides. Ça va. de Pyramide. Et quel est ton code postal? C'est 75 001. Pourquoi? Muy bien, pourquoi? Pour t'écrire une carte postale. ¿Ça va? Muy bien, très bien, Freddy. Hasta aquí, tu as des questions. Jusqu'à là, tu as des questions. ¿Tienes preguntas hasta acá, Freddy? ¿O tout est clair? Todo está claro. Okay. Tout est clair. C'est bien. C'est bien, ok. Podemos decir, c'est bien, está bien. Oh, tout est clair, oui. Tout est C'est clair. clair. Todo está claro. Todo está claro. Tout est clair. C'est bien. Très bien, Freddy. Donc, avec ça, on a fini, ¿ok? Con esto ya hemos terminado, ¿oui? Mañana vamos a avanzar lo que tenemos que avanzar. Tenemos que ir a c'est comment chez toi. ¿Cómo es en tu casa? Chez toi. Esto quiero que se memoricen, ¿d'accord? Tenemos aquí una preposición, chez. No sé, como tú vives aquí en La Paz, has debido escuchar o ver una panadería francesa de una llamita, ¿verdad? Con bigotitos. El chez moustache. ¿Lo has visto? No, la verdad. ¿No? Ok, puedes buscarlo también, el chez moustache. Ese chez es el mismo chez que tenemos aquí. Chez toi, en tu casa, donde ti. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de esta preposición porque en francés lo utilizan bastante. ¿Ya? Cosa que en español no tenemos, es para decir lugares. Chez le médecin, chez le dentiste, chez le coiffeur, chez toi, chez moi. Donde el dentista, donde el doctor, donde el peluquero, en tu casa, en mi casa, donde mí, donde ti, ¿ok? Eso se utiliza bastante. Alors, y luego vamos a ver un poquito, hablar de nuestras casas, cómo está conformada la casa, los lugares, obviamente, les pièces de la maison, los lugares de la casa, etc. ¿Oui? Ça va. Bien, Freddy, tu tareita simplemente va a ser otra vez esta parte del cahier d'activité número 5, ¿oui? Esto tienes que completar, nada más. Bien, Freddy? Listo. Donc, avec ça, on a fini. ¿Ya? Y como d'habitude, siempre dirección me pide que envíe un screenshot a pesar de que solo somos dos. Entonces, je vais prendre la capture d'écran, ¿ok? Voy a tomar la captura de pantalla. 1, 2, 3. Oups. Ah, voilà. D'accord, ça va. Merci, Freddy. Avec ça, on a fini et on se voit demain. Oui, nos vemos mañana, Freddy. D'accord? À demain. Au revoir. Bonne nuit. Buenas noches. Merci, bonne nuit. À toi, merci.
Tendría